Buenas noches, bendiciones para todos. Hoy estamos acá un poquito retrasados, pero ya comenzando con la transmisión. Y bueno, vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos por poder reunirnos en el nombre del Señor Jesús, el único lugar destinado para nuestras vidas, donde estamos seguros en Él y con Él. Gracias por esta bendición de habernos escogido para esto, por poder aprovecharlo. A vos, Señor Jesús, te agradecemos por tu vida, por la paciencia de parte de Dios nuestro Padre que tenés para con nosotros, y bueno, por poder estar todos los días de tu vida en nuestras vidas, atendiéndonos, respondiéndonos y ayudándonos en todo momento y en todo lugar, a pesar de todos nuestros defectos y errores y pecados que tenemos. Te agradecemos por esta gracia y misericordia de parte de Dios nuestro Padre, en tu nombre Jesucristo, para la gloria de nuestro bendito Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir un poquito porque a veces nosotros tenemos un sentido de lo que somos errado, de lo que realmente, como Dios nos escogió antes, porque Dios nos escogió en el Señor Jesús, ¿viste? Y Él nos recuerda nuestro lugar, de dónde salimos, ¿viste? Para que ninguno de nosotros y de sus hijos se olvide que la gracia que Él derramó en nosotros, la misericordia que Él tiene en nosotros, siempre fue en Cristo Jesús, siempre es en Cristo Jesús, y que por ello nosotros nos pudimos levantar, porque es su fuerza, no la nuestra, ¿viste? Y entonces quiero que vayamos al libro de 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, ¿no? Hoy vamos a ver todo lo que... no todo, ¿no? Obviamente, pero vamos a tomar un repaso de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros y de lo que nosotros tenemos que hacer hoy en Cristo. Vamos a comenzar este trayecto así, ¿no? Versículo 26 te dice: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y esto es algo tremendo, porque sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y este es un lugar verdaderamente destinado a cada cristiano hoy, que te llama a la humildad, ¿viste? A que no te olvides cómo es que de dónde nos sacó, porque nos sacó, ¿viste? No es que salí, me sacó, no es que salí, porque verdaderamente cuando vos entras y tenés esta mirada humilde, vos no le podés señalar al otro, ¿viste? ¿Entendés? Señalar al otro, o sea, nos señalamos sí, pero para ayudarnos, exhortarnos. Tenemos un juicio sí, pero para discernir lo que está bien de lo que está mal, ¿viste? Para saber qué tenemos que decidir, pero jamás para condenar. ¿Entendés? El castigo, la recompensa, la condenación, los beneficios es una cuestión del Señor, ¿viste? De nuestro Dios, por medio de nuestro Señor. Yo compartí un estudio, ¿no?, acerca del Eterno. Hoy prácticamente vos no le podés separar al Señor Jesucristo de Dios, ni a Dios del Señor Jesucristo. Imagínate que solamente un versículo voy a citar: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que manifiesta lo que Dios es, está en Jesús. Hoy vos no podés sacar eso de uno y del otro y separarlo. ¿Entendés? Hay una voluntad en ellos. Son
Dios lo puso como Dios a él también. Lo hizo el Todopoderoso, como dice Apocalipsis. ¿Viste? Característica y cualidad que antes únicamente tenía Dios, pero hoy comparte nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos de estos juicios, ¿cómo Dios nos va a jugar a nosotros? Dios no va a jugar por medio de Jesucristo, ¿viste? El que va hasta ahí va a ser Jesucristo, pero la manifestación de Jesucristo es del mismo Dios. ¿Entendés? Por eso Él dice, yo soy la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Entendemos estas cosas, no? Obviamente que Él es el Hijo, ¿viste? Y Él es el Padre. Jesucristo tiene un respeto sumo por eso, y Dios sabe, por eso lo puso donde está, pero Dios también tiene tal respeto por Jesucristo que por eso lo puso como Él. ¿Entienden? Porque cuando Jesucristo murió, hermano, quedó solo ahí en la cruz cargando con todos los pecados, no había nadie. ¿Viste? Él solito ahí se bancó y ese era el momento que él tenía que pasar más difícil de su vida. Nadie. ¿Viste? Algún día vamos a profundizar bien esto porque muchos aprendimos ciertas cosas que no son así, ¿viste? Hay un salmo que dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Viste? Y esa era una canción de una profecía que ese era un paso que él solo lo dio. El paso de fe, como quien dice, ¿viste? Por eso él sabe cómo rescatar a los que son tentados. Tiene poder para rescatarlos, porque él fue tentado en todo. ¿Entendés? Pero sin pecado. Bueno, entonces esto te lleva a la humildad, ¿viste? Te llama a la humildad. Y entonces ahí el 30 te dice más por él, Dios, no por mí, por vos, por nuestra capacidad. Por Dios mismo estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En sí, lo que Dios hizo en Cristo por nosotros es que Jesucristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Ahí está escondido eso. Siempre y cuando estemos en Cristo, eso está disponible para nosotros. ¿Viste? Ese es mi trabajo, ese es tu trabajo. Ese es el trabajo que hizo Dios, nos colocó ahí. ¿Tac? Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Vamos a revisar esto, ¿no? Vamos a sentar, ¿viste? Porque la palabra dice que nosotros que tenemos que afirmar nuestro corazón en esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces estas cosas no sirven, me sirve a mí, nos sirven a todos porque esto que vamos a leer es tan importante para nuestras vidas, porque a veces uno se quiere poner mal por cosas que hacen mal, ¿viste? Y bueno, es así nomás, ¿viste? Pero hay cosas que Dios hizo en Cristo para nuestras vidas que son mucho mayores que nosotros tenemos que aprovechar, ¿viste? Fíjate que el 17 te dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra es, eso está agregado, el verbo ser, estar ahí, nueva creación. Si alguno está en Cristo, está en la nueva creación. La creación es el cuerpo de Cristo. Las cosas viejas pasaron, ¿viste? A partir de ahí todo pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. Y dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados, porque acá si Él no nos toma en cuenta los pecados, ¿viste? ¿Para qué yo voy a tomar en cuenta mi pecado? Muchas veces yo me equivoco y me pongo mal y le pido perdón a Dios, al Señor, ¿viste? Y digo, bueno, pero tengo que aprender a creer la palabra, me levanto y sigo, a pesar de, ¿viste? Cuando dice, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Ahí es cuando aplica ese versículo, ¿viste? Vos seguís, porque yo aprendí a creerle a Dios y no lo que yo siento, ¿viste?
Vos seguís porque ya está, ya no vas a borrar lo que hiciste o lo que dijiste, ya está, ya pasó ya. ¿Viste? Ahí seguí, aprendé a hacer eso. Te va a ser más fácil, cuesta un poco, pero bueno, nosotros estamos en ese camino porque Él sabe que somos pecadores, ¿viste? A los hombres su pecado y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Esa palabra, ¿viste? O sea que acá es cuando yo digo, bueno, yo miro de dónde me sacaron a mí, como leía primeramente, que esa palabra de reconciliación, yo me tengo que ver a mí primero, ¿viste? Porque si yo veo el error, es como decía Jesucristo, que haces mirando la paja en el ojo ajeno, fíjate la vida que vos tenés en el tuyo, ¿viste? Esa palabra de reconciliación no tiene que ver con el pecado, sino con la reconciliación de ese trabajo y ese esfuerzo y que la gente siga creyéndole a Cristo. Nos enojamos, nos molestamos, no, hacemos cosas, pero bueno, agachamos la cabeza con mansedumbre y seguimos en este camino, ¿viste? Ese es el trabajo realmente de Dios en Cristo, en el que cree, en nosotros, en su cuerpo, en su iglesia, ¿no? Y nuestro trabajo, ¿cuál es? Nuestro trabajo es otro. Ojalá terminara ahí, ¿viste? Y fuéramos todos. Hola Mary, Dios te bendiga. Y fuera todo gloria, paz y todo, ¿no? Pero ahí comienza, ¿viste? El mío. Mi trabajo, ¿viste? Romanos 12. ¿Viste? Acá es cuando comienza, no solo mi trabajo, porque el error mío, y que muchos tal vez cometimos, es que sí, evidentemente yo confieso que Jesús es el Señor, yo lo hago y Dios a mí me agarra y me pone en Cristo. Porque yo creí que Dios le resucitó en la muerte. Me pone ahí en el cuerpo, individualmente. Me rescata, ¿viste? No tomando en cuenta todo ese mi pecado que hice, ¿viste? Y no solamente eso, ¿viste? Porque estas cosas les digo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, ¿viste? Volvemos a estar en Cristo, ¿viste? Nos vuelve a traer, ¿viste? Medio que le damos la espalda, ¿viste? Y él, bueno, perdoname, ¿viste? Eso de estar en Cristo es un trabajo, ¿viste? No es simplemente para los salvos, ¿viste? ¿Me entendés? Que te salva y bueno, ya está en Cristo. Y ya está, ya. Para los que estamos ahí también nos pasa lo mismo, nos trae de vuelta, ¿viste? Cuando pedimos perdón nomás, ¿viste? Y acá es donde comienza mi trabajo, ya adelanté algo, ¿no? Versículo 1, así que hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si vos lees todo el contexto, esto se aplica de dos maneras, porque tiene una aplicación, tiene que ver con tu cuerpo, tu cuerpo físico y los cuerpos de las iglesias. ¿Viste? Las iglesias. Eran las iglesias. Ese es nuestro sacrificio. Si bien Él me rescata individualmente a mí, mi trabajo que Él me pide a mí, tiene que ser en ese cuerpo. Porque eso te habla en plural, ¿viste? Acá es cuando todos nos dolemos, como cuando entra en acción ese versículo, cuando un miembro se duele, todos los miembros con él se duelen, cuando un miembro se goza, todos con él se gozan. Esta es la renovación de la mente real, ¿viste? Porque no voy a renovar jamás yo mi mente solo. Pero sí voy a renovar cuando todos trabajamos en el mismo sentido, en Cristo. ¿Entendés? Porque Él me rescata a mí solo, te rescata a vos solo, a Él solo, a ella sola, a todo, ¿viste? Pero cuando nos une, ahí trabajamos todos. No trabajamos solos, ¿viste? Por eso te dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, siempre en plural,
para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La parte que tal vez más nos duele a nosotros es ese no os conforméis, ¿viste? ¿Viste? Que es, no se dejen formar, ¿viste? ¿Viste? No se dejen moldear, ¿viste? La manera de no conformarse, de que no te conformes, es no conformándonos, ¿viste? Porque ¿cómo reaccionamos nosotros ante el pecado ajeno? Y ya nos molesta, ¿viste? Porque eso aprendimos en el mundo, ¿viste? Por eso la reconciliación tenemos que ver. Yo era un pecador, soy un pecador, a mí me puso acá porque yo me iba a enojar por tu pecado. ¿Y vos por qué te vas a enojar por mi pecado? Nos enojamos. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender a que eso no nos forme a nosotros. ¿Viste? Trabajamos juntos. Actuamos con esa gracia y misericordia que Dios tiene en nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? Yo salgo acá y peco. ¿Viste? Porque el que dice la palabra, el que dice que no tiene pecado, es mentiroso, directamente mentiroso. ¿Eh? Entonces lo que más nos duele a nosotros es no conformarnos. Porque ¿sabe qué? Mi carne quiere pecar, ¿viste? Mi carne me lleva a pecar. Yo tengo naturaleza pecaminosa, ¿viste? Pero tengo una naturaleza hoy espiritual de Dios en Cristo en mí, su espíritu. Cuando yo aprendo a obedecer ese espíritu, ¿viste? Que es yo empiezo a resistir, a aguantar todo, y a medida que yo transito ese camino, a mí se me hace más fácil, a mí ya no me duele tanto, a mí ya no me tienta tanto, a mí hay cosas que ya no me perturban tanto como antes. Pero, ¿por qué yo logro eso? Por la fuerza del espíritu en el cuerpo, ¿viste? Por sus oraciones, por mis oraciones, por sus compartires, por sus acciones, ¿entendés? Porque no nos conformamos. Estamos ahí los unos con los otros. Como sea que sea, estamos, ¿viste? Y acá nos recuerda nuevamente individualmente esto. Fíjate vos, porque te habla de un rescate individual, pero de un trabajo grupal. Pero en ese trabajo grupal te vuelve a meter un versículo donde te recuerda individualmente el versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió acá. ¿Entendés lo que te digo, hermano? ¿Viste? Que tal vez vos resistís mucho más que yo, ¿viste? Pero tener cuidado de tener un concepto más alto de ti mismo, ¿viste? Porque ahí, sabe que claro y conciso y así, Dios prefiere ese corazón, ¿viste? Que humildemente todos los días le pide perdón, que ese que altivamente todos los días se la cree. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y sabes lo que significa resistir? Te pone la mano ahí. Vos no, acá no pasás, resiste. ¿Entendés? Te pone la mano ahí, vos ahí no vas a pasar. Ahí salimos de Cristo, ¿viste? Porque si hay un pecado que molesta realmente es la soberbia. Por eso pedimos perdón, ¿viste? Todos los días de nuestra vida, porque soberbia tenemos todos, ¿viste? Así que, hermano, este es un mensaje real, ¿viste? De la Escritura y práctico. Primera de Juan, capítulo 2. Acá es donde nosotros comenzamos a aprender. Cuando vos estás en Cristo, vos activás ese espíritu, ¿viste? Te movés en ese espíritu, ¿no? Primera de Juan capítulo 2, perdón. Primera de Juan capítulo 2. Pero cuando no estás en Cristo, activás el otro espíritu, ¿viste?
El espíritu ese que habla de Efesios, que antes a nosotros nos guiaba, el príncipe de este mundo, dice la palabra. Después vamos a leer ese versículo. Pero fíjate vos lo que te dice acá. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjate, y el amor del Padre, Romano te dice que es en Cristo Jesús. El amor del Padre, el amor de Dios es en Cristo Jesús. ¿Viste? Y esa palabra amor que dice acá, quiere decir una cosa, agape, el amor al mundo es agape, porque hay un amor espiritual agape totalmente contrario a Dios, ¿viste? Que Él es el amor del espíritu, del príncipe de este mundo, ¿viste? Ya, antes de avanzar, voy a leer en Efesios, pero vamos a volver ahí, Efesios, a ver, déjenme buscar, creo que es el capítulo 2, Efesios capítulo 2. Mira, versículo 1. Dice 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quien, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Ese es el amor agape del otro lado, ¿viste? ¿Entendés? Y es algo netamente espiritual, porque nuestra carne, pecado, es netamente espiritual, ¿viste? Y quiere amarla, ¿viste? Y acá te dicen, no améis al mundo, ¿viste? Porque vos amas al mundo, el amor del Padre no te amó, porque vos te saliste de Cristo, yo me salí de Cristo, y bueno, qué amor de Dios. Nada, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos del ojo, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿viste? Todo, sin excepción, tenés que tener cuidado, tengo que tener cuidado. La manera de tener cuidado es... bueno, estar todos juntos, no conformándonos, ¿viste? No dejándonos moldear, ¿viste? Sino transformándonos a Cristo. Ahí hay un trabajo fuerte, pero con el Espíritu y todos juntos, nosotros podemos hacer uso de la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, ¿viste? ¿Entendés? Tenemos una herramienta fuerte, ¿no? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿viste? Y esta es la alternativa jamás superada por cualquier otra alternativa presentada. La alternativa de Dios en Cristo. Esto no pasa, ¿viste? El que hace la voluntad de Dios no pasa. Y bueno, hermano, metimos la pata, venimos cabizbajo a la iglesia, pero venimos de cuatro patas, ¿viste? A pedir perdón, ¿viste? Porque acá nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Y siempre va a ser así para Dios. Porque, ¿sabes qué? Por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos totalmente, todo de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Cristo, dice. ¿Viste? Si tuviera que haber un juicio, teníamos que haber sido decapitados todos. Ni siquiera hubiéramos existido. Terminaba todo, listo, ya está. Pero Dios amó en Cristo. Porque Él es así, ¿no? Efesios 4. Así que este es nuestro trabajo, ¿viste? Nuestro esfuerzo. Y es un esfuerzo compartido. Es un esfuerzo de mansedumbre. ¿Cómo yo manifiesto el fruto del Espíritu? Obedeciendo. No tengo. ¿Cómo vos sacás fruto de un árbol? Y trabajando en ese árbol, no es que ahora, no, vos trabajás día y noche en ese árbol, cuidá. Obedecé, te discipliná, obedecé hasta que sale el fruto. Y cada vez es más fácil y más fácil, ¿viste?
Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Es requisito, es nuestra responsabilidad que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y si estamos luchando con eso, bueno, luchamos. Y va a llegar un momento que juntos esto vamos a vencer. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Saben qué significa eso? No es que ajenos de la vida de Dios. Ajenos a lo que Dios es, a lo que Dios da. ¿Viste? Ajenos de ese conocimiento de Dios en Cristo. Yo me vuelvo ajeno. ¿Viste? Hay dos tipos de ignorancia. Uno que ignora porque no sabe, porque nunca escuchó. ¿Viste? Uno ignorante, esa es una ignorancia sana, como quien dice. Y después está el otro que Pablo dice, más el que quiere ignorar, que ignore. ¿Viste? Que el que le da la espalda. ¿Viste? En esa no tenemos que caer nosotros, ¿viste? Por la dureza de su corazón. Nuestro corazón es duro, hermano. Pero la palabra de Dios tiene la capacidad de ablandar cualquier dureza. No hay dureza que no se ablande si uno no se presta a esto, ¿viste? Mas vosotros dice, no, que dice, por los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se enredaron con lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto nos pasa a todos, ¿viste? Porque a donde nos perdemos, ¿viste? Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y acá hay un punto muy importante. Lo que hice ayer, ya está. ¿Viste? Esto es lo que decíamos. Volví a escuchar la palabra del Señor hoy. Ahí tomo y me prendo hoy. ¿Me condena mi corazón? Bueno, puede ser mayor que mi corazón es Dios. Ahí sigo, empiezo a aplicar esto porque el adversario me quiere aplastado, ¿viste? Me quiere destruir, me quiere reventar, pero Dios me quiere levantar. Te quiere condenar. El Señor me quiere levantar, me quiere hacer caminar, todo. ¿A quién yo le voy a obedecer al final? En las buenas obedezco al otro y en las malas también, ¿viste? No puede ser, ¿viste? No tan miserable no voy a hacer yo eso de mi vida. No, voy a responder, ¿viste? Con dolor, porque ahí es cuando te duele, pero me voy a levantar, ¿viste? Con la ayuda de los hermanos y el Espíritu. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre. Bueno, acá es nuestro trabajo. Vamos a despojarnos juntos, ¿viste? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa es la transformación, ¿viste? Ese es nuestro trabajo. Tenemos que estar atentos los unos con los otros. Bueno, tenemos que tener más comunión, tenemos que estar. ¿Cómo le dice el hermano Ángel? Dice, cuanto más tiempo pasa en el espíritu con el cuerpo, menos tiempo pasa con la carne. ¿Me entendés? Sí. Menos tiempo le da, ¿viste? Bueno, estamos en este camino de aprendizaje, capaz que somos medio reacios a estas cosas, ¿viste? Pero de que es una gran verdad esto, hermano, es así. Y vestido del nuevo hombre, y este es Cristo Jesús, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos ¿qué? Miembros los unos de los otros. Me manda un mensaje un hermano y yo no tengo mucha gana, ¿viste? Bueno, para no atenderle, estoy ocupado. No, mira hermano, hoy no estoy bien, le digo la verdad, y bueno, ahí comenzamos a trabajar, ¿viste? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El hombre iracundo, que está en todo ser, evidentemente es una realidad espiritual que te lleva a dar lugar al diablo, ¿viste?
Es algo que tenemos que aprender a controlar todos juntos, ¿viste? Porque nos airamos y pecamos, ¿viste? Tenemos que aprender a controlarnos, ¿no? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra dañina es dañina, ¿viste? Las palabras son poderosas y dañan de vuestra boca, salgan de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Yo puedo estar enojado con ella, pero tengo que buscar la necesaria edificación. A fin de dar gracias a los oyentes, porque a mí me dieron gracias. ¿Sabes qué? A mí me tenían que dar palo y me tienen que dar palo y palo y palo. Y si fuéramos justos, nunca tengo que dejar de recibir palo. Pero me dieron la palabra de gracia, la palabra de Cristo. Y no contristéis al Espíritu Santo, ¿viste? Con el cual también fuiste sellado para el día de la redención, ¿viste? Ahí está, en Cristo la redención es ese Espíritu. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto, para lograrlo, nosotros tenemos que recordar este último versículo, ¿no? Porque yo para sacar mi ira, para sacar mi maledicencia, mi amargura, mi esto, ahí yo recuerdo lo que Dios hizo en Cristo por mí. Yo no soy muy poderoso, ¿viste? Lo vil del mundo escogió Dios. Yo era algo así, ¿viste? De allá del pozo me rescató, ¿viste? Esa es mi palabra de reconciliación. Entonces ahí yo comienzo a permitir que esa palabra, que no es otra cosa que el mero reflejo de nuestro Señor Jesucristo, haga mella en mi corazón. Viva en mi corazón. ¿Viste? Y eso te sana, te libera. ¿Viste? Entonces yo, ante un enojo, recuerdo Antes, esto. Antes, esto. Ante un pecado, recuerdo esto. Muchas veces no voy a recordar, hermano. Bueno, pero abogado tenemos para con el Padre. Para eso está Jesucristo. Porque sabe Dios y sabe nuestro Señor que nosotros hoy no tenemos la capacidad total todavía de tolerar y reprender. Y capaz que él peca más que yo peco menos con él, qué sé yo, pero el pecado acá. Estamos, en ese sentido, estamos todos cortados por la misma tijera y por la gracia de Dios hoy estamos acá. ¿No? Y tenemos lo que tenemos y somos lo que somos y bueno, andamos por la gracia de Él. Estamos bien, andamos los tumbos a veces, estamos bien, andamos otra vez a los tumbos, pero ¿sabe qué? Es por la gracia de Él, ¿viste? Es por la gracia de Él. Así que este es el mensaje. Lo que Dios hizo en Cristo por nosotros es lo que nosotros tenemos que hacer en Cristo para con Dios. ¿Okay? Porque tenemos que aprender a ser agradecidos en este sentido. Con Dios por medio de Jesucristo y con nuestro Señor de parte de Dios nuestro Padre. ¿Viste? Porque tanto el uno como el otro dieron todo de sí mismo por nosotros. ¿Viste? Así que bueno, oramos. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu amor para con nosotros, en Cristo Jesús. A vos, Señor Jesucristo, también, pues, de parte de Dios nuestro Padre, y porque, bueno, por tu paciencia, por estar guiándonos, y te pedimos a vos, porque hoy vos sos el encargado de parte de Dios nuestro Padre, de sustentarnos, de guardarnos, y de abundar en nuestras vidas, con la gracia de Él y su misericordia. Te pedimos que nos ayude, que nos ilumine, y bueno, que nos mantenga juntos, ¿viste? Y que toda esta palabra que compartimos acerca tuyo, anide en nuestros corazones, fortalezca nuestros corazones
y haga en nuestro corazón un corazón nuevo y recto y justo como el tuyo, para con vos y para con nuestro Padre por medio tuyo, para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra, en tu nombre Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.